Honduras, quiero mantener informado al Consejo y a través de ellos, de ustedes a ellos, acerca de lo que las cosas que están ocurriendo en el Paraguay en este momento, en Honduras en este momento. En Paraguay está todo muy bien, felizmente, no hay problema. En Honduras. Así como el primer día, hace pocos días atrás, en mi anterior informe, yo dije que tenía un cierto optimismo por la marcha del diálogo, esta vez mi opinión va a ser algo más matizada. Creo que, lo señalaba ayer en una declaración, hay un proceso de estancamiento en la negociación y es necesario esforzarse por sacarlo adelante. Hay un dato interesante, creo que es importante que el Consejo tome en cuenta este hecho. A pesar de las discusiones, a pesar de las polémicas públicas incluso, a pesar del disgusto de muchos de los participantes con las cosas que ocurren, ninguna de las dos partes ha mencionado la posibilidad de abandonar el diálogo. Y eso tiene una explicación muy clara. El diálogo es importante para los hondureños, no solamente para los protagonistas, sino para todos los ciudadanos hondureños, que vieron en él, y espero sigan viendo, a pesar de los problemas, la posibilidad de llegar a un arreglo pacífico de sus diferencias. Creo que es importante que entendamos esto. Estos meses no han sido fáciles para Honduras y para el pueblo hondureño. Han sido meses de conflicto, de dificultades económicas provocadas por la crisis global, pero también por lo que está ocurriendo en Honduras y por las medidas adoptadas. Por lo tanto, hay una situación, la gente común sufre la situación que se vive. Y la presencia de nuestra misión allá, y la presencia de los cancilleres y viceministros, embajadores, y el lanzamiento de un diálogo nacional entre hondureños, fue un motivo de gran consenso, de gran aprobación. Más aún cuando el diálogo empezó a producir resultados. Y poco a poco se fueron dando a conocer, si bien por cierto las actas solamente se conocerán cuando se llegue, o el texto final solamente se conocerá cuando se llegue a un acuerdo, cuando se concluya. Poco a poco se fueron conociendo resultados, opiniones comunes respecto al tema de la amnistía, opiniones comunes respecto del gobierno de unidad nacional, gran énfasis en el tema del gobierno de unidad nacional y en los demás acuerdos, los demás puntos del acuerdo de San José, e incluso cuando se llegó al punto crucial, aquel que todos decían que era donde se iban a producir las principales dificultades, la primera información que llegó es que había un principio de acuerdo sobre esto. Y eso naturalmente mejoró muy sustantivamente el clima en el cual se vive en Honduras. Y eso los que participan en el diálogo no lo desconocen. Y por eso que nadie está dispuesto a romperlo. Y por eso tampoco estamos dispuestos a dejarlo nosotros. Nosotros estamos apoyando el diálogo, le estamos prestando los servicios que se nos han pedido, nuestra gente, nuestra delegación de la Secretaría General sigue en Tegucigalpa, se enfrasca en las conversaciones, no en la negociación, que es solo bilateral, pero está perfectamente al tanto de lo que ocurre. Por lo tanto, nuestra preocupación es doble. Primero, porque el diálogo avance, y segundo, por no perder el clima positivo que se ha generado. Yo he puesto de manifiesto por eso en estos días solamente dos preocupaciones muy centrales. Hay otras, por cierto. Hay otros asuntos que seguramente si uno está en Honduras también preocupa mucho, pero hay dos asuntos que parecen muy fundamentales. Primero, la forma en que, por lo que se nos ha informado, se produce el entrampamiento respecto del tema crucial, que no es tanto por
por decidir cómo se decide la cuestión del presidente Zelaya, porque ahí hay opinión de que sea, ustedes ya sabrán, el Parlamento quien lo decida, otros opinan que debe ser la Corte Suprema quien lo decida, o en conjunto. Finalmente es una discusión válida, no es ese el punto. Una discusión válida es una discusión que se puede tener, sino básicamente por la presentación de algunos textos que, y aquí yo nuevamente reivindico el Acuerdo de San José y su sabiduría, algunos temas en los cuales el Acuerdo de San José no se metía. Si ustedes lo recuerdan bien, naturalmente en San José y en todas partes siempre se ha evitado plantear como tema de discusión lo ocurrido el 28 de junio como tema de acuerdo. Es imposible, no se van a poner nunca de acuerdo en eso. Para muchos, incluso para la comunidad internacional, lo que ocurrió en el 28 de junio fue un hecho ilegal, impropio. Para otros, incluso no legítimo. Para otros, dentro de Honduras, puede haber sido válido. Por lo tanto, ponerse a discutir eso es un error. Y sin embargo, aparece en la mesa un texto que lo pone como tema central, la validación de lo ocurrido el 28 de junio. Por ahí no se va a avanzar. Esa es mi primera preocupación. Y es lo que yo he puesto de manifiesto. Si se quiere avanzar, hay que avanzar en los puntos en los cuales es previsible, posible, tal vez, llegar a un acuerdo, que son los puntos del Acuerdo de San José. Y eso quisiera yo ponerlo de manifiesto. No es una crítica, no estamos criticando, no es nuestro rol. Lo que estamos diciendo es, si nos atenemos a la línea original, a la forma en que se lanzó el diálogo. En el diálogo se pusieron los puntos y se acordó discutir sobre los asuntos del Acuerdo de San José. Pues ojalá se mantenga eso. Es nuestro llamado ferviente. Que se discuta sobre esos puntos. No digo que los acuerden como están, que los acuerden los rechacen, no, pero que se discuta sobre esos puntos y no sobre otros. Segundo, tenemos una preocupación importante por la situación en la Embajada de Brasil. La verdad es que, leyendo el informe que envía el embajador Bill de nuestra misión, un informe interno, una nota que me manda, a mí no deja de llamarme la atención el hecho de que cuando nosotros fuimos a la Embajada de Brasil pareció un asunto de carácter casi natural, normal. Fuimos, entramos, pasamos con relativa rapidez la seguridad, etcétera. Pero cuando se narra este hecho, la verdad es que uno se da cuenta, es interesante tomar en cuenta la complejidad de la situación. O sea, una delegación de cancilleres y de altos representantes tuvo que caminar una parte importante, una parte del trayecto final, pero sobre todo tuvieron que ir pasando uno a uno mientras se leían en voz alta su nombre para determinar quiénes habían sido autorizados. Esto lo recordarán los embajadores que estaban ahí conmigo, pero en ese momento parecía casi normal, pero no es normal. No es normal que el acceso al recinto diplomático sea vigilado de esa manera. Había que por así decirlo, decir presente en cada paso y pasar por seguridad en cada momento. Eso es lo que sigue ocurriendo, pero no es a eso que me estoy refiriendo. Ya nos hemos acostumbrado al hecho de que la Embajada de Brasil esté rodeada de policía y haya que pasar por varias barreras para entrar. Por lo demás, los negociadores del señor Micheletti, del señor Zelaya, hay que reconocerlo, tienen hoy día acceso a la Embajada de Brasil. El problema es que la hostilidad sigue. El problema es que siguen los gestos hostiles y sigue los ruidos nocturnos y siguen las manifestaciones y siguen las provocaciones, y eso es preocupante. Eso es preocupante. Y nosotros seguimos entonces reclamando de este tratamiento, porque este tratamiento ciertamente no ayuda a tener una mejor precomprensión y un clima en el cual todos queremos
que este asunto se desarrolle. Yo he puesto en el día de ayer en una declaración énfasis en estos dos puntos, solamente en dos. Los demás los podrá plantear aquí el Consejo y seguramente los señores embajadores se expresarán sobre esto. Pero creo que lo importante hoy día es promover el diálogo y decir que seguimos convencidos de que es necesario, de que la única salida pacífica al conflicto hondureño es a través del diálogo entre los hondureños. Y porque creo que asuntos como este, la presentación al diálogo de temas que no estaban incluidos y la hostilidad respecto de la Embajada de Brasil nos desvían de ese propósito y amenazan con alterar la tranquilidad que con todo se había ido desarrollando en los días anteriores. Eso es lo que quiero informar, señor presidente, de manera muy breve.